como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, bienvenidos nuevamente a un programa más de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Le damos la bienvenida a todas las madres que nos ven, también a todos los esposos, esposas, hijos, misioneros, misioneras, amigos de la comunidad. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en este programa. Para nosotros es una felicidad que llegue cada jueves, ¿cierto? Así es. Así no estemos aquí. Incluso ayer me estaba desatrasando de un programa que tenía atrasado. Yo lo escuchaba y decía que no pude estar, pero ay, qué belleza, cómo nutre y alimenta mi alma. Entonces, bueno, los invitamos a los que se han perdido programas anteriores de que se vayan desatrasando. Y bueno, para empezar, queremos saludar. Jessy tiene algo que contarnos, estuvo en una misión. Sí, pude, por gracia de Dios, estar con mi esposo y con la bebé. Dejamos a las hijas mayores. Pudimos estar en el primer retiro de matrimonio que hubo en Europa, en Madrid. Aprovecho y les doy un saludito a todas las misioneras, a todas las personas que ven el programa, las diferentes localidades, incluso si ustedes tienen familiares en España, tenemos ya localidades allí, en Valencia, Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Madrid, ya se está abriendo en Bilbao, en Segovia, también en Castellón. Y bueno, increíble, sí, cómo ha crecido Europa. Impresionante. Y España realmente es una luz muy grande, fue así una luz muy grande en la época de la Reforma Protestante, con tantos santos que surgieron, y yo creo que este es un momento crucial para la evangelización de toda Europa, y es un momento muy bonito. Uno ve el mismo carisma, la misma espiritualidad, todos unidos en el mismo espíritu, es muy bonito. Y también pues ver cómo me saludaban, por favor sigan haciendo el programa, ustedes son mis amigas. Qué hermoso. Es muy bonito. Entonces les pedimos oración por todo este apostolado, porque tampoco es fácil. Y bueno, los otros países también se está haciendo ya 2 consagraciones en Inglaterra, también tenemos misioneros en Lisboa, tenemos misioneros en Portugal, en Oporto. También tenemos en Holanda, en Alemania, en Italia. Entonces se ha ido regando la semillita, entonces que pues pueda dar mucho fruto y que así vengan muchos más retiros, muchos más misioneros, personas con ganas de evangelizar, porque hay una sed muy grande de Dios, una necesidad muy grande. Visitábamos muchos santos y muchos santuarios y nos daba mucha tristeza verlos tan solos, porque a veces también la fe como que se vuelve como muy habitual. Y nosotros tenemos que ver que Dios está vivo, que Dios sigue estando con nosotros, que hay que verlo de una manera sobrenatural, que Dios permitió que estuviéramos aquí en este momento, que Dios permitió que los santos estén intercediendo por nosotros, que son nuestros amigos del cielo, y que cuanto más los amamos, más vemos la acción de ellos en nuestras vidas. Y por eso la primera que hay que amar de todas es la Virgen María, porque ella es la santa de los santos, y con ella podemos realmente nosotros vivir nuestra vida espiritual y avanzar en ella, porque todos estamos ahí apenas empezando nuestra vida espiritual. Estamos niños chiquiticos que necesitamos que ella nos alimente, nos enseñe, nos nutra, y por eso la importancia de estos programas en este mes. Así es. Y como saben, este mes, que es el mes de mayo, mes de María, mes de las madres, quisimos hacer como honor a la mamá de todas, a la más santa de todas, a la mujer que le ha dado sentido a nuestra vida, a la mujer que ha estado, digamos que es como este programa empezó por Conchita, ¿cierto? Pero detrás de Conchita, ¿qué sería de nosotros, almas misioneras, si no fuera por María? O sea, María ha sido el modelo. El modelo y la clave. Le invitamos entonces, si no se han visto los programas de mayo, que estamos tratando como de enfocar la meditación de los programas en los 4 dogmas marianos, ¿cierto? No así hablando apologéticamente, porque hay mucho que defender de estos dogmas y de conocer, porque incluso hay muchos católicos que los desconocen, pero sobre todo meditando en estos títulos que le han puesto a María, que son los que encierran como todas sus grandezas. Entonces, el primer dogma del primer programa se habló maternidad divina. El segundo programa, que fue el segundo dogma, fue de Inmaculada Concepción, y este programa va a ser sobre el tercer dogma que vamos a meditar en María, y es la virginidad perpetua. Pero antes de eso, pues empecemos con el pie derecho. Bueno, los invito a que nos unamos en oración, nos unamos a Dios, que nos dispongamos a que Nuestra Señora sea la que nos hable en este programa.
En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, queremos entregarnos a ti como un vaso dispuesto para que nos llenes de tus gracias, que nos enamores de tu amada esposa, la Virgen María, que seamos depósitos de todas esas gracias que tanto necesita nuestra alma de madre, de mujer, de hija, de esposa. Te queremos consagrar este programa, que todo lo que hablemos, digamos, pensamos, sea primero pasado por tu Inmaculado Corazón, que tú nos hables a nosotros, mamá, para que podamos transformarnos primero nosotras mismas, para que podamos así transformar así nuestro hogar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Misioneros, llegó el momento que todos estábamos esperando. Después de tanto tiempo de no podernos reunir, por fin, como comunidad, nos vamos a encontrar. Por eso, no te puedes perder nuestro próximo congreso, Familias Santas para Tiempos Difíciles, que se realizará en la ciudad de Medellín. Los días 19, 20 y 21 de agosto de este año 2023 estaremos reunidos no solo misioneros, pero también consagrados, amigos del movimiento, reflexionando la manera en que nos debemos enfrentar a una sociedad que cada vez se presenta más hostil a la fe, a los principios católicos, tantos peligros que amenazan nuestra familia, y sabemos que la única respuesta que podemos dar es nuestra santidad de vida. No te lo puedes perder. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Bueno, entonces el tema que hoy, digamos, queremos enfocarnos en en este dogma, en esta meditación sobre la Virgen María, es precisamente en el dogma de la virginidad perpetua. La virginidad perpetua. Y para eso, digamos que cuando hablamos de virginidad perpetua, y este dogma lo que dice es que María fue virgen antes, durante y después, ¿verdad? Y si ustedes notan, la Virgen María le llamamos así, Virgen María. Ella tiene muchas virtudes que la adornan, que la hacen santa, perfecta, pero la que más, digamos, como que la caracteriza es precisamente esta de la virginidad. Y esa virginidad, cuando hablamos de virginidad, hablamos de pureza, de modestia, de esa virtud blanca, perfecta. Cuando uno piensa en pureza, inmediatamente se le viene María. Cuando uno tiende a no separar el María de Virgen, o sea, Virgen María, Santísima Virgen María. Normalmente la palabra virginidad y María siempre están como unidas, y obviamente es porque precisamente creemos, es un dogma de fe, lo creemos así. María fue virgen antes, durante y después, así los hermanos protestantes digan cosas diferentes, pero no solamente por el hecho de su virginidad en el cuerpo, sino por la virginidad de su alma, la pureza de su alma, y esa es la característica más grande, más excelsa y más hermosa de la Virgen María, y algo que nosotras debemos imitar. Y uno podría decir, bueno, pero a ver, ¿cómo así virginidad, uno casado, este programa que es específicamente para mujeres casadas, eso cómo se entiende? Pues nosotras no tuvimos como esa gracia y de que pues el ángel viniera, nos anunciara y quedásemos embarazadas y después del parto también quedar vírgenes como le pasó a María. Entonces eso en nosotras ¿cómo jugaría? ¿Cierto? ¿Cómo jugaría esa virtud de la virginidad en una mujer casada? ¿Cómo jugaría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo jugaría ese hecho de la virginidad en una mujer casada?
Bueno, lo primero que vale aclarar es que una mujer, si de pronto tiene una relación sexual antes del matrimonio, que pierde, digamos, la virginidad en su cuerpo, puede recuperarla con la confesión, con la vida de la gracia, como lo hizo María Magdalena. Entonces es una segunda virginidad, la virginidad de su alma, y que después de que incluso hayan tenido relaciones sexuales en el noviazgo, y que ya después empiecen a vivir en castidad en su matrimonio, casi que la primera vez que tenga una relación sexual con Dios, ¿cierto? Porque la primera vez que glorifica al Señor una relación sexual es cuando se hace con toda la moralidad y con todos los principios morales, una relación abierta a la vida, una relación en que se cumpla ese fin unitivo. Ahí ya le está dando gloria a Dios, una familia, porque está cumpliendo el propósito que Dios tiene, que es la relación sexual en el matrimonio. Así Entonces, es. si alguna está soltera y de pronto ya no es virgen en su cuerpo, recuerde que en su alma puede ser lo que Dios puede devolverle la pureza, como lo hizo con María Magdalena, se lo puede volver a usted, y que cuando tenga esa relación sexual en su matrimonio, si la está llamando el Señor a la vida matrimonial, va a ser esa primera vez con Dios, esa primera vez donde se le da gloria a Dios. Incluso si muchas mujeres tenían relaciones desordenadas en su matrimonio, cuando van y se abren a la gracia de Dios y todo, cambia porque ya se invita a la Virgen María del Señor a glorificar con nuestro cuerpo al mismo Dios, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros no despreciamos el cuerpo, sino que queremos ordenar todas nuestras potencias, toda nuestra dimensión corporal para darle gloria a Dios. Y creo que eso también es bueno explicárselo desde ya pues también a nuestros hijos, que tienes un cuerpo, tienes una virginidad, tienes un don muy grande, y que ese cuerpo es un instrumento que Dios te da y que puedes darle gloria a Él o que puedes pecar. Entonces, como que yo creo que esa virginidad tiene que ver en eso y en la pureza del corazón de darle gloria a Él. Porque la Virgen María fue casta, pura, y toda su vida le glorificó, no pecó. O sea, ella podía haber pecado porque tenía libertad, pero no pecó. No pecó, entonces en su corazón lo que más hacía era amar a Dios, o sea, ella en su corazón le daba la gloria a Dios hasta con su cuerpo. Entonces esa misma es la invitación para nosotros como casadas, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, darle gloria a Dios, que sea lo más importante en nuestra familia, en nuestro hogar, el amor a Dios. Y que Dios todo lo hace nuevo, pues sabemos que Dios, cuando un alma quiere que la transforme, la cambie, puede hacer de ese vaso que estaba roto, volverlo a reconstruir y volverlo como, mejor dicho, como si hubiera salido de fábrica, ¿cierto? Incluso también, Jessy, lo que decía también de la Virgen María, que la Virgen también tuvo tentaciones, o sea, si Dios fue tentado, la Virgen María tuvo que ser tentada en muchas ocasiones también, en la pureza, en la confianza en Dios, tuvo esa libertad también de pecar, pero tomó la decisión de seguir a Dios y de abandonarse en Él, ¿cierto? Inclusive en esas circunstancias, en la época, seguramente también habían tentaciones muy difíciles, muy fuertes, y la Virgen María la supo sobrellevar. Entonces, qué mejor momento en este mes de María, pedirle a ella que nos enseñe a vivir en el matrimonio esa virginidad, esa castidad conyugal, y pedirle esa gracia a Dios en los pensamientos, en la forma de vestir. Entonces, que ella sea nuestro modelo en este programa y que podamos profundizar sobre eso. Y aquí recordaba, una vez Rodri fue a visitarnos y tenía unos libros de Conchita, no recuerdo el título del libro ni nada, pero tenía como una revelación, pues uno de los libros que ha escrito Conchita, y yo lo abrí, ojeé y decía, no sé si era el título o era una frase que decía que Jesús le decía a Conchita, y para mí siempre serás virgen. O sea, incluso a una mujer casada diciéndole, y para mí siempre serás virgen. Entonces aquí, cuando hacemos eso, bueno, pero casada, virginidad, si obviamente tenemos relaciones matrimoniales, y aquí es muy importante rescatar lo que decía Jessy. Es muy importante saber que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros nos vemos las relaciones sexuales como algo contrario a la santidad, ¿cierto? Sino que es algo que complementa nuestra santidad cuando estamos en gracia de Dios. Pero esa virginidad, y cuando Jesús le decía eso a Conchita, y cómo nosotras como madres, como esposas, podemos vivir ese tema de la virginidad y vérselo en María, es ver virginidad como pureza, como modestia, como que cuáles son mis actos, cuáles son mis palabras. Y para eso
queríamos hacer una lecturita con respecto a esto y una virtud hermosa que acompaña a la virginidad y que nos puede dar como el camino de cómo vivir la virginidad dentro de la maternidad, ¿cierto? Eso es clave, cómo vivir la virginidad dentro de la maternidad imitando a María. Y esa virtud se llama la modestia. La modestia, que ahora hablaremos, es tal composición del cuerpo y de la guarda de nuestros sentidos, de nuestro trato y nuestras conversaciones, de nuestros movimientos y meneos, que causan edificación en todos los que nos vieran y nos trataran. Procurad que todas vuestras acciones y movimientos vayan de tal manera ordenados que nadie se pueda ofender, sino edificar. Resplandezca siempre en vuestro exterior humildad y juntamente gravedad y madurez religiosa. Y de esta manera guardaréis la modestia que conviene. ¿Qué les parece eso? Impresionante. O sea, es muy bonito porque es una invitación a que la modestia va en la humildad, en reconocernos necesitados de Dios también y que queremos glorificar a Dios con todo. Aún con las costumbres, aún con los hábitos, aún con el cuerpo. Entonces yo creo que también o sea, como es una invitación a la reflexión personal, nosotras las mujeres también podemos tender mucho a la vanidad de admirar a otras personas, otras cosas. Incluso ayer hablaba con la profesora de mis hijas porque no había podido ir por las notas y me decía, son solo 6 niñas, pero al principio del año peleaban, yo no voy a ser tu amiga, yo no sé qué, empezaban ellas a pelear entre ellas, pues como porque se enojaban una con la otra. Entonces uno puede ver que entre la mujer pues puede haber una herida muy grande a eso, a la envidia, a la vanidad. Entonces podemos quedarnos en criticar las otras. Incluso yo a veces he escuchado comentarios y críticas de la apariencia de una, de la otra, incluso entre nosotras como misioneras. Yo creo que es una invitación ahí decía, a la humildad. El que es humilde deja de señalar al otro y empieza a mirarse a sí mismo. Y nosotros tenemos que acudir a la conciencia de las mismas costumbres y los mismos hábitos que tienen las otras personas. Por ejemplo, acá en nuestra cultura, muchas mujeres, acá usted ve en cada esquina, en cada calle, 2 y 3 peluquerías, 2 y 3 sitios para arreglar las uñas, las pestañas, o sea, entonces yo no puedo llegar de una vez o sea, ojalá cada vez entre menos necesitemos también, es importante, o sea, cada una evalúa en su corazón si está dependiendo de una u otra cosa y eso le roba la paz y la unión con Dios. Pero tampoco podemos criticar a la que de pronto se mantiene muy organizada porque es desde su familia, quizás hubo una crianza para que estuviera con todos esos hábitos. Entonces tenemos que poner el punto medio. Cada una tiene que buscar acudir a como les decía, acudir a su conciencia, de cómo lo está llevando, ¿cierto? Si esto le está apartando de Dios o no. Y también centrarse en su misma persona. O sea, yo como estoy trabajando en esto, porque a veces nos quedamos mirando la paja del otro y no vemos la viga de nuestro ojo. Sin embargo, creo que es importante aclarar que debemos de conservar la modestia, también tiene que ver con el ser agradables y poder llegar a todo tipo de personas. Y es precisamente como la virtud que regula eso, o sea, todos los actos. No es como que, aquí mismo le decía, como el hecho de cómo te mueves, cómo hablas, cómo te vistes, sí, como que cómo te expresas al otro, ¿cierto? La modestia es un acto que es interior, pero que regula cómo nos exteriorizamos. Y exteriorizar, más allá, está el tema de que puede ser por un exceso, por un defecto, que la virtud siempre debe estar en el medio, si es en tema de vanidad, pero por ejemplo, también en el tema de la pureza del vestir, que es muy importante, o sea, que se cuida la pureza en el vestir, el ver el cuerpo desde esa virginidad de María como templo del Espíritu Santo, como un templo que tengo que cuidar, que no tengo que exhibir, que no tengo que, pues como que no tengo que estar mostrando, que entre más recatada sea mi forma de vestir, eso me hace más modesta, más virtuosa.
que así como decía, no sé si es el Cantar de los Cantares, que habla de una perla, la perla preciosa, que las perlas están muy bien guardadas. Entonces ver esa modestia también como mi cuerpo, como una perla de Dios, porque es templo del Espíritu Santo, y que yo así lo cuido y no lo cuido como con, a ver, de entre el extremo de pues ser relajado, pues dejado o impuro, o que no importa pues ponerme un chorcito, una minifalda, una blusa escotada, un vestido straple, pues todo esto es un extremo. Y ya el otro extremo de verlo como algo horrible, mejor dicho, pues como que solo nos tenemos que vestir de faldas hasta los dedos y no se puede ver ni un dedito del pie, o ver el cuerpo como algo sucio, cochino. O sea, son dos extremos a los que se pueden llegar, pero ¿qué es la virtud de la modestia? Poner esos dos extremos en el punto medio y decir, espérate, que es que la modestia es la que guarda de que no sea ni para un lado ni para el otro, ni para el exceso, ni para el defecto, ni para la impureza, ni para la escrupulosidad, ¿verdad? Tiene que ser como en el punto medio, y esta virtud es la que nos guarda de eso. Y cómo entonces vive una mujer casada la virginidad, ¿verdad? Entendiendo la virginidad entre una, digamos como que entre pureza. ¿Cómo la cuida? Con la modestia, con cuidar, obviamente, ay, ¿cómo así? O sea que uno no se puede poner una ropa interior bonita para el esposo, claro, pero ahora yo salir en ropa interior frente a mis hijos, o yo tener una relación sexual en mi pues digamos como en mi habitación con mis hijos presentes, espérate que ya no estás cuidando de la modestia. O yo salir pues súper indecente y tengo hijos hombres y tener una blusa bien escotada y los chorcitos que pues como la pijama súper escotada pues que uno utiliza para el esposo, que está bien y que digamos que no se puede condenar a que entonces yo no le puedo mostrar el cuerpo a mi esposo, a que eso ya es escrupulosidad, ¿cierto? Sino que, espérate, ¿en qué contexto? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo cuido? Y aquí entra también un tema muy importante de yo cuidarme y cómo enseño a mis hijos esta virtud, que también es muy importante. ¿Cómo voy cultivando en mis hijos esa virtud de la modestia, de la pureza? Obviamente siendo ejemplo y también hablando del cuerpo, no como algo, ay no, completamente como escrupuloso de no, así no es, y qué feo, qué cochino eso, sino como le vas enseñando, no mi amor, espérate, que no es que el cuerpo sea cochino, no es que eso no se hace por cochina, es que el cuerpo se cuida, es que venga mi amor, que así no es. Exacto, que las partes íntimas, por ejemplo, son hermosas, Dios las creó, hace parte de nuestro cuerpo, pero que son personales, son privadas, que no se deben de exhibir, que hay que cuidarlas, que no se deben de tocar. Otra cosa en la forma de vestir, cómo le vestimos a nuestros niños desde chiquitos, ¿cierto? Hoy en día uno ve que se consigue ropa para los niños, para las niñas en este caso, ropa demasiado, ¿cómo se dice? Que exhibe demasiado. Entonces, para vestirse igual a la mamá. Para vestirse igual a la mamá, pero también terminan, o sea, unos chorcitos súper chiquitos, unas minifaldas impresionantes, o sea, desde muy chiquiticas, o strapless, incluso para las niñas. Jessy, y ahora que hablas de esa moda, no sé si, o sea, cada vez esta virtud se va perdiendo más. Y algo, con quien hablaba alguna vez, como que hay una moda demasiado fuerte en estos momentos que se sale casi en ropa interior, que uno dice, venga, no, y es o sea, ya pasamos del top y cada vez uno diciendo, en verdad, si esto sigue avanzando, las personas van a salir sin ropa. Porque es como eso, como si fuera un tipo baby doll, pues algo encajado, súper corto, como si uno dice, venga, esta mujer fue que se le olvidó ponerse la blusa porque tienes un brasier, o sea, tiene pues un brasier. Mi hija, una vez salimos con ella en la calle y estaba mirando, es que esta señora tiene un brasier, mamá, ¿por qué esa señora sale con un brasier? No, mi amor, eso no se debe hacer, uno no debe mostrar las partes íntimas, o sea, es muy fuerte. Por ejemplo, aprovecho, ahora que estaba pues recién en Europa, que ya viene el verano, entonces que es el tema de cómo se viste en el verano, cómo se va a la playa, playas en que son nudistas o playas que son sin ningún, o sea, que los vestidos de baño sin ninguna prenda arriba, sino que los vestidos de baño solamente son sus panties. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para también cuidar a nuestras hijas de esto? O sea, y ayudarles en esta virtud tan linda, pero que también está tan
desvalorizada. Y a los hijos. Y a los Y a los hijos hombres, porque incluso Yo aquí- pienso en mujeres porque tengo Sí. muchas mujeres, ya se tiene más Ya hombres. los hombres. Pero aquí, bueno, digamos que una parte que decía el libro de que la modestia luego, este es el libro de virtudes cristianas, ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Alonso Rodríguez, él decía, es que luego eso es lo que exteriorizas a los demás, es que no te puedes preocupar solo por es que yo, y eso es mucho que utilizan las mujeres, no es que el morboso es el que me ve, o sea, porque me voy a vestir, pues ya el problema es del que vea, no, espérate un momento, digo, es que tú eres responsable de lo que exteriorizas, y eso sí vamos a ese extremo, pero también tú eres responsable de lo que exteriorizas, y si una mujer, una mamá, vive esta virtud de la modestia a imitación de la Virgen María, en su corazón, eso inmediatamente va a ser lo que exterioriza en sus hijos. Y aquí quería aprovechar una lecturita corta de este libro que de verdad yo creo nunca, recomendadísimo. Nunca, jamás me había leído un libro tan bueno sobre educación de los hijos. O sea, en verdad no deja brecha, es buenísimo, demasiado espiritual, en qué virtudes es que se debe educar a los hijos. Mejor dicho, estamos pensando, hablando con Julianita, de pronto tocarlo en algunos programas. Lo pueden conseguir. Se llama La Madre Educadora, del padre Eduardo Pavanetti. De verdad que una joya, en verdad. Estará en que la librería. Sí, está en la librería de Lazos. Sí. Entonces dice, miren esto tan hermoso. Hablando de la pureza, el padre habla de la importancia de, claro, es que ser puros y también educar a nuestros hijos en la pureza, en la modestia, en la castidad. Hablando precisamente en un apartado de esa, enseñarle a los hijos la pureza, tiene una parte que se llama la Madre Angelical, así es como el título, la Madre Angelical, y dice, la causa de todas las ruinas es la falta de pureza. Se comienza a ser infeliz en la vida en la medida en que se comienza a perder la inocencia, pues el alma blanca no hay nada que le pueda quitar su íntima e indestructible felicidad. Y luego empieza a decir, madres, que es súper, este padre lo exhorta a uno de una manera, pero o sea, de verdad que, mejor dicho, es encantador y dice, madres, haced dichosos a vuestros hijos por toda su vida, conservadlos inocentes a costa de todos los sacrificios. Por eso, señoras, feliz la madre que llega al matrimonio con el sagrado tesoro de su integridad, con la perla inapresible de su pureza juvenil. Bueno, aquí obviamente lo que decía Jessy también ahorita, la virginidad se recupera, ¿no? ¿Cierto? Hago esa salvedad. Pero luego dice, feliz la madre que ostenta la aureola luminosa de la pureza integral de su estado, y bienaventurados los hijos que tienen madres inocentes. Bienaventurados los hijos que reciben las caricias de una madre modesta, pura. Bienaventurados los hijos que son besados por esos labios puros. Bienaventurados los hijos que son mirados por ojos limpios, por ojos luminosos de inocencia. Bienaventurados los hijos que pueden besar las mejillas de su madre pura. Bienaventurados los hijos cuyas madres multiplican sus sacrificios para vigilarlo todo, oírlo todo e inspeccionarlo todo para conservarles la inocencia. Bienaventurados los hijos e hijas que, educados al trabajo, al sacrificio y a la obediencia, son salvaguardados de la inmundicia que se extiende por el mundo. Bienaventurados los hijos y las hijas, cuyas madres los preparan para el sacramento de la confesión y comunión. Bienaventurados los hijos que comulgan al lado de sus padres puros y delicados, bebiendo de la misma fuente divina, la fuerza y la luz para seguir cada uno según su condición y su propio camino blanco de inocencia. No. Eso está como para que hagamos un programa y leerlo 1000 veces, pero mientras leías recordaba algo que mencionaba ahí, que bienaventurados los hijos que podían besar a sus madres puras o que eran mirados por esas madres puras, entonces dar como ese reflejo del amor. Y creo que el orden de la pureza también tiene que ver, y el amor de ese tiene que ver con el orden del placer. Y uno puede transmitirles eso a los hijos para que no lo busquen en el pecado. Una mirada pura, un abracito, un te amo, un te quiero. No van a mendigar amor por otro lado, y que se desordena el amor con el placer, que es lo que hoy en día en la sociedad se consume.
que ven el amor igual a sexo. Acá no, acá ven el amor más allá del sexo. Entonces saben que existe el sexo, en la medida de su crecimiento se le va educando, pero ven que el amor es mucho más que eso. Entonces se guarda. De hecho, recordaba que un misionero decía que Dios le tenía una misión de dar un abrazo, de una mirada, incluso ayudar a sanar a muchos hombres, porque nunca habían visto un papá o una mirada de pureza, un abrazo con pureza. Entonces eso también ayuda a sanar a los mismos hombres. Entonces, qué bonito que se pueda transmitir también ese pudor en esas cosas sencillas, en decirle a un hijo te quiero. Habla con muchas mamás que les cuesta decir a sus hijos porque creen que pierden la autoridad si les digo te amo muy bien, si les doy un abracito, un besito. Y eso también hace parte de esa misma modestia y pudor. Inclusive que cuando Luisa leía eso, yo me imaginaba como a la madre, como protectora, como, mejor dicho, cargada con escudos, tratando de proteger esos hijos que Dios le ha encomendado, y que eso es imposible si esa madre no se trabaja a sí mismo, ¿cierto? Como veíamos en el programa que hablaron del primer dogma, que decía que si una madre no está llena de Dios, pues no va a poder transmitírselo a sus hijos, ¿cierto? Y por eso tan necesario ese de trabajarse a uno para que esos hijos puedan verlo también naturalmente en esa mamá que cuando cocina, cuando hace sus quehaceres, cuando los educa, los regaña, los tiene que corregir, le está transmitiendo ese mismo amor, esa pureza que la Virgen nos enseña. Entonces yo creo que es no tener miedo y pedirle también esa gracia a Dios, porque en este tiempo vemos que por todas partes están bombardeando a nuestros hijos de la impureza, bueno, con este programa de educación que querían imponer, ¿cierto? Que gracias a Dios pues no se dio, pero que están en peligro nuestros hijos, y que si no lo hacemos desde casa y si no luchamos por eso se nos van a perder esas almas que Dios quiere también santas. Inclusive ahorita que decía que bienaventuradas esas mamás que están pendientes de lo que escuchan, de lo que ven. Yo me imagino a esa mamá también en sus quehaceres cocinando, pero también como al mismo tiempo pendiente qué está haciendo mi hijo, qué está viendo, con qué amiguitos se encontró, porque a veces uno inevitablemente como que cree que no, pues igual se lo encomiendo a Dios y que Dios se encargará. Pero también hay que tener cuidado con esos, incluso hasta en la misma familia, que uno le pasa que entre comentarios, cosas, se les puede ir dañando esa pureza, y pedirle la gracia a Dios y uno tener la prudencia, porque yo creo que la modestia también tiene que ver con la prudencia, ¿no? Como en el momento de saber hablar, saber decir, ¿cierto? No solamente callar, sino que uno también debe hablar a tiempo, y a destiempo, por decirlo así, ¿cierto? En el tiempo que Dios lo pide. Entonces, como pedirle esa gracia a Dios de que siempre estemos vigilantes como madres, y que no dejemos descarriar a esos hijos, sino que estemos, mejor dicho, custodiando esa pureza que se puede perder. La verdad, la pureza se puede perder muy fácil, ¿cierto? Y la pureza siempre la han mencionado, precisamente aquí decía, la madre angelical, ¿cierto? Como el ángel, y uno piensa ángel, blancura, el traje del ángel blanco, y alguna vez decíamos, el blanco es tan fácil de ensuciarse, o sea, uno se pone una ropa blanca y uno dice, ay Dios mío, que no me vaya a meter por acá, que el niño no me vaya a tocar con las manos sucias. Uno cuando se pone de blanco, uno sabe que tiene que cuidarse muchísimo, y eso es lo que uno tiene que saber, que Dios nos ha entregado un alma blanca. En nuestros hijos nos entregó eso, un alma blanca, que hay que estar vigilantes de que no se ensucien. Así como cuando uno le pone el ropa blanca al niño, uno es como que, ay no, espere, no le dé jugo de mora. La camiseta de lazos de los niños. Sí, la camiseta de lazos. Uno es como que, ay Dios mío, no le den jugo de mora, o pues como que tratando de cuidar de que no se le manche esa camiseta. Ese mismo celo hay que tenerlo con su alma, uno saber que es un alma limpia, no, blanca. Incluso si uno se le ensucia, uno la lava ahí mismo para que no se le manche. Y eso es clave. Incluso si uno ve algo en sus hijos, y eso, digamos que hay como 3 actitudes que uno puede tomar en este tema de educar a los hijos en tema de sexualidad, de modestia, de pureza, y es como adoptar una actitud como
como más bien como poco involucrada. Ay, pasó, me hago la loca. Ay, vi haciendo a mi hijo algo. Incluso el padre lo dice muy bien. En verdad que hablando del tema de la pureza lo deja tan claro y dice que hay edades en los hijos en que precisamente se les despierta como una curiosidad, o sea, como una curiosidad, uno tiene que estar en la jugada. Y en esa curiosidad hay tres formas como de uno actuar, y una es actuar de una forma, no es conmigo, me hice la loca, vi haciéndolo algo como que no, digamos como que no juega con el tema de la pureza, y uno hacerse como que, pues me voy a hacer la loca como si no vi nada, ¿cierto? Como otra es, digamos, como adoptar una actitud escrupulosa y represiva. No, que ¿cómo se te ocurre? Eso no se hace, tal cosa. Y el niño, digamos, en un proceso de, pues, como de esa curiosidad que se le está presentando. Y otra es una actitud que es sabia, santa y prudente y que tiene que ser regulada por esa actitud de la modestia y es, venga, mi amor, explícame por qué estabas haciendo eso, ven, yo te explico que no se hace así, sino de esta manera, ¿cierto? Venga, yo encamino como esa conducta. Y eso uno puede creer que no, los hijos son unos ángeles, ¿verdad? Como que un angelito, no, pues mi hijito puede No salir tiene pecado original. de 6 añitos, 7 añitos, que no, pues eso es su pensar, digamos, como un extremo. El otro extremo es pensar que pues es un diablillo, que porque esté, digamos, como que de una ya, y no, mi hijo. Y uno se puede poner a pensar, perdón Luisa, Tranquila. te interrumpo un momentico, en esos extremos también en los adultos, o sea, cuando hacemos un acompañamiento o incluso en nuestras experiencias personales, ¿a cuánto nos hubiera gustado que los papás nos hubieran hablado con claridad? ¿Y cuántos también le hubiera gustado que sus papás les hubieran puesto un freno? Entonces también como que pedirle, señores, esa sabiduría. Total, eso es súper importante. Entonces, actuar de una forma prudente, ¿eso qué lo regula? La virtud de la modestia. Y es clave. ¿Y de dónde sale la virtud de la modestia? De María. Es clave impregnar en la educación de los hijos la educación a la Virgen María. Y aquí algo que decía Juliana en el primer programa, decía, es que nosotros antes en Lazos no había reglamento. No había reglamento, pero ¿cuál era el reglamento? ¿Cómo lo haría María? Que la falda hasta qué punto, no sé qué, pues uno pensaba, ¿cómo lo haría María? No, pues María no se pone eso, entonces no me lo pongo, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que regularnos a nosotros y a la educación de nuestros hijos. Espérate, ¿será que X misionera se pondría esto? No, espérate, ¿será que la Virgen María se pondría esto? ¿Será que esto está muy al límite? No, esa no es la pregunta. ¿Será que esto es pecado o no es pecado? No, espérate, ¿eso lo haría María o no lo haría María? Y entonces eso mismo hay que irse impregnando a los hijos, como el amor, la devoción a la Virgen María, la oración, el encomendarlos, el consagrarlos a la Virgen María también, el hecho de consagrarlos, de saber que a ella le pertenecen, de enamorarlos de la pureza y no mostrarlos como algo que tiene que encauzarse así, es como de una forma demasiado fuerte, sino enamorarlos. Digo, es que tú ves a María y que te da como paz, tranquilidad. Tú ves la virtud de la pureza en la Virgen María y da felicidad, tranquilidad, y esa es la verdad, no les estamos mintiendo, es que la pureza da felicidad, la modestia da felicidad, da paz en el alma, la modestia que nos lleva a regular, digamos, también todos esos apetitos desordenados, y es lo que tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos, es lo que les va a llevar a la felicidad, y esa es la clave. Y aquí algo muy importante que decía la lectura, es clave estar vigilantes. Incluso el padre lo dice muy fuerte, dice, hay curiosidades y hay demonio de la curiosidad, así lo dice, hay curiosidades y hay demonio de la curiosidad, entonces usted no puede permitir por ningún motivo que el demonio de la curiosidad, digamos, como que llegue a subir. ¿Cómo? Aquí está la pedagogía de Don Bosco, es precisamente este libro, la educación que plantea es la pedagogía que utilizaba Don Bosco con sus alumnos, y decía, a un niño no se le debe dejar solo, y es que no quiere decir que sea como una madre pues sobreprotectora, no vamos a eso, sino que uno sabe, mi hijo qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si está jugando, yo involucrarme un poquito en su juego, no es como que el niño ahí en una pieza todo el día y uno allá encerrado con el televisor y uno allá, no, venga, como me involucrarme no es como un policía, bueno, a ver, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? O ver maldad en todos los actos, sino es como, venga, juego con él, venga que si no lo estoy viendo, como inteligentemente, también voy escuchando que conversa, está con un amiguito y no hay problema, con los primitos, ahí ellos se entienden súper bien. No, venga yo como sabiamente, y no es que tenga que estar pues, no sea una sobreprotección, pero venga como sabiamente y santamente, yo voy escuchando que hablan, cómo lo hablan, cómo lo dicen, ni siquiera confiarnos, porque estamos en un retiro de misioneros a soltar a los hijos, no, ahí ellos se defienden solos, no, venga, que es que
si es que esa alma pura y blanca en cualquier momento se me puede manchar. Y no es usar la sobreprotección, sino educarlos. Y uno podría decir, no, pero es que hay que educarlos en la libertad. Sí, es verdad. Pero los primeros años de vida hay que estar muy vigilantes, de estar ahí para, digamos, redireccionar cosas que por su inclinación y su desordenada inclinación y por su pecado original, obviamente no van a tender siempre al bien. Y eso hay que decirlo, los niños no van a tender al bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de encauzar esas cosas que a veces se salen, esos desórdenes del pecado original, para encauzarlos con mucho amor y mucha prudencia. Sin no se hace. O, ay, no, te tengo que revisar todo el tiempo porque a ver qué haces de pronto, qué maldad, sin poner maldad en los niños, sino más bien de una forma sabia, escuchar con sabiduría, hizo algo, venga mi amor, ¿por qué lo estás haciendo? Venga, ¿por qué lo estás haciendo? Explícame, ven, yo te explico qué es lo que pasa con esto. Es súper importante en la educación de los hijos, incluso no es como que ni siquiera nombrarle cómo se le llaman los genitales, eso, por Dios, como que qué pena hablarle a mi hijo de eso. No, es que si usted no le habla y si usted no se adelanta al mundo, el mundo se le va a adelantar y después quitar esa mancha va a ser muy difícil. Es enamorar, y yo creo que hablar con naturalidad del cuerpo y enamorar de la virtud. Por ejemplo, la virtud de la modestia es más cómoda. No hay nada más incómodo. Yo me acuerdo que en el mundo más chiquitica que era una ombliguera y uno era como tratando de bajarse la camisa que le sentía cómodo, o los jeans descaderados y uno, ¿cómo hago para sentarme para que no? Entonces, incluso es más cómoda, ¿cierto? Es más bonita, es más, y también yo creo que otra cosa que regula la modestia y que podría servir es como mostrar el rostro agradable de Jesús y que sea como cercano a las demás personas. Yo, por ejemplo, en mi testimonio, mi experiencia personal, cuando a mí me invitan a un cenáculo de lazos, me decían que eran jóvenes que rezaban. La verdad yo tenía como resistencia, yo decía, ay, qué pereza, jóvenes que rezan, no tienen nada más que hacer. Pues yo me imaginaba como los más feos del mundo, los más anticuados. Entonces, cuando yo llego al cenáculo, yo fui sola. Yo veía que todos llegaban y se ponían de rodillas, pero yo los reparaba, o sea, literal, yo me acuerdo que yo reparaba la apariencia física de las misioneras que habían en esa época, y yo las veía lindas, o sea, yo las veía, y los muchachos muy buena gente, pero también muy agradables, muy agradable, y para mí eso fue romperme una barrera con la parte de la fe. Porque yo decía, es que puedo ser normal, y yo llegué a los 17 años al movimiento. Entonces para mí eso era como importante. Después, claro, Dios me llamó a mí a hacer algunos sacrificios, algunas renuncias en mi experiencia personal, pero que yo vea que, o sea, que podía ser agradable, o sea, que usted no tiene que ser como que ya no tiene que utilizar nada de la moda porque hay que buscar las modas más pudorosas, pero no quiere decir que toda la moda sea mala. Eso también puede ser como agradable para algunas personas al llegar, ¿cierto? Que eso sea como un medio para el fin que es Jesús. Totalmente, eso es súper importante, Jessy, porque eso también es, digamos, cuidando el tema de es que es como el extremo, el descuidado, como que podemos hacer una balanza para resumir un poco el programa. ¿Qué es la modestia? El punto medio. ¿Y cuáles serían los extremos? En tema de, como la modestia es la que regula mi comportamiento, mi forma de vestir, mi forma de hablar, la forma en que me comporto, ¿cierto? Entonces, hay dos extremos. El extremo de ser uno dejado o de estar en el pecado, o el extremo de modas indecentes o de no quererme arreglar o de, ¿cierto? Porque dentro de ese extremo se juegan dos, la desconversión y la escrupulosidad. Y luego, como el otro extremo, el otro punto de la balanza que es ya o la vanidad, es que ya entonces ni siquiera pues oro porque tengo que estar pues desgastarme mucho tiempo en organizarme, en hacer, ¿cierto? Como que ya excesos. En excesos, ¿verdad? Es como el tema de la vanidad. Y lo otro es ya el extremo también de la escrupulosidad, ¿cierto? Aquí es como el tema de pecado, desconversión, no arreglarme, y aquí es el tema de vanidad, escrupulosidad. El punto medio y la modestia es precisamente la que regula que vivamos como María,
vivamos como María, que era una mujer de la época. Yo me la imagino incluso a la Virgen María en este tema del vestir. Uno ve en sus apariciones qué trajes, o sea, qué trajes los de la Virgen, o sea, la guadalupana, ese, un montón de detalles. Esos detalles, esas estrellas, como va, no sé, usted, el santo ángel de tal, me vas a hacer tal ropa, pues que me tengo que, o sea, tengo que ser bonita, ¿cierto? Tengo que estar también limpia, limpia. Y es que normalmente el interior se refleja en el exterior. De eso pues profundizaron en el programa pasado, ¿cierto? Pero aquí también es el punto de cuidar ese pudor y de enseñarlo a nuestros hijos sin escrúpulos y sin desconversión, en el punto medio, con amor, con prudencia, y yo también vivir esto con prudencia en el punto medio de que sí me puedo organizar, sí me puedo vestir bonita, pero no me voy a ir a la indecencia, a las modas obscenas, feas, pecaminosas, y es lo mismo que le voy a ir transmitiendo a mis hijos, tratar de cuidar desde la virtud de la modestia, cómo te comportas, qué hablas, cómo lo hablas. Y la clave siempre va a ser María. María. Usted pregúntese cómo lo haría María, y entre uno más, San Luis María Griñón de Montfort decía, no eres más santo porque no eres más devoto de la Virgen María. Y si a uno le está faltando una virtud en el corazón, la clave es orar más con la Virgen María. Había un santo que todos los días tenía 10, no recuerdo si era San Alfonso María de Ligorio o era el mismo San Luis María Griñón de Montfort, que todos los días de su vida, todos los días de su vida, tenía 10 minutos de intimidad frente a una imagen de la Virgen María. Y decía, yo la miro y ella me mira. Y ustedes se imaginan qué santidad pudo lograr ese santo, o sea, a qué escala de santidad pudo llegar con esos minutos de intimidad. Entonces la clave también para poder ser madres puras, virtuosas, modestas, la clave siempre va a ser mirarla y orarle a ella. Ahí cumple un papel fundamental también los esposos. Estaba pensando, por ejemplo, que mis hijas también buscan mucho agradar a mi esposo, o sea, que como que el papá también les dice, eso está bien, eso está lindo, eso les va dando seguridad, y que también les va diciendo, mi amor, eso, cuidado, ese vestido ya te está quedando muy cortico, ya estás creciendo, no, mi amor. Eso también ayuda mucho el esposo como a conservar ese reflejo de la Virgen María. Yo creo que pedirle al Señor santos esposos, y que nosotros también rectifiquemos la intención, ¿cierto? Como que hay un sentido natural por agradar, pero que siempre sea buscar primero agradar al Señor y a la Virgen María. Así es, entonces la clave, y recordemos, digamos, en el primer programa ponían hacerle un altar a la Virgen María. Si no lo ha hecho, no deje que se le cierre el mes de mayo sin darle un altar a la Virgen María. Eso para los niños es algo que les queda guardado en su mente, en su corazón, ponerle flores, bombitas, vamos a hacer carticas, vamos a, mejor dicho, a entronar a la Reina del Cielo. Y así, con esos actos externos también se va exteriorizando la fe y el fervor a nuestros hijos y el amor por nuestra Madre Santísima. Bueno, la gracia esté con ustedes, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Un abrazo, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Atención, familias de Lazos de Amor Mariano. Como ya lo habíamos anunciado, este año tendremos nuestro cuarto congreso de familias misioneras titulado Familias Santas para Tiempos Difíciles. Así es, nos encontramos en tiempos difíciles, en los cuales la familia es atacada por diversas ideologías que la quieren destruir. Por eso es el momento de cimentar nuestra vida, el matrimonio, la familia, en la roca que es Cristo. Es momento de responder con nuestra santidad. Este congreso se llevará a cabo en la ciudad de Medellín el próximo 19, 20 y 21 de agosto. Serán 3 días maravillosos. Podrán asistir al congreso todos aquellos matrimonios misioneros, aspirantes y amigos de la comunidad que ya están consagrados o en proceso de consagración. También aquellos noviazgos que ya están próximos a casarse.
El congreso tendrá un costo de 350.000 pesos por pareja, incluida la alimentación, o 160.000 pesos sin alimentación. La inscripción la podrán hacer a través de la secretaria de cada localidad. Podemos empezar a inscribirnos a partir de este momento. Y un dato muy importante que seguro todos tienen esta duda. Respecto a los niños, quisiéramos tenerlos a todos, pero obviamente por tema logístico se nos sale de las manos, así que podrían asistir aquellos niños menores de 1 año, igual o menor a 1 año. Los esperamos a todos, no se lo pueden perder. Muy bien, invitados todos, que la gracia de Dios sea con ustedes.